del Señor. Agradecemos al Señor porque nos permite también en esta hora meditar en su palabra. Amén. Y bueno, ya está preparado para meditar la palabra del Señor. Ya tiene ahí su Biblia. También allá los hermanos que están en casa también. Prepare su Biblia, prepare ese tiempo, quite toda distracción, si está en su casa, apague la estufa para que no esté que se le van a quemar los frijoles o se va a caer la leche. Concéntrese en esta hora para escuchar la palabra del Señor y que Dios esté hablando realmente a nuestras vidas. Amén. Bueno, hoy estaremos meditando en el capítulo 33 de Ezequiel. Y bueno, aquí en la Ciudad de México todos sabemos que existe el sistema de alarmas, ¿verdad? Contra sismos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado algún día? Los que viven, sobre todo en el centro, deben estar muy preparados, ¿verdad? Para cuando suena esa alarma. ¿Y qué hacen cuando suena la alarma? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Le ha tocado estar en el trabajo, en algún edificio, y suena la alarma sísmica? O aún aquí en Cuautepec, ¿no? Aunque no se siente tan fuerte. Pero, ¿qué hacemos? ¿Alguien le ha tocado estar en el centro cuando suena la alarma? ¿A nadie de los que están aquí? ¿Sí? ¿Y qué hace? Se queda tranquilo y dice, voy a tomarme un cafecito. Ya de que empieza a temblar salgo de mi casa. No, ¿verdad? ¿Salen corriendo o no salen corriendo cuando suena la alarma? Aún aquí en Cuautepec, a veces salimos nada más por precaución. Aquí estamos en un cerro y no se siente, ¿no? Pero en el centro sí, toda la gente sale corriendo. Pero imagínense, supongamos que suena la alarma y usted está en su casa y está viendo, no sé, una película o está desayunando o está haciendo su tarea y dice, no, ahorita yo sigo haciendo mi tarea, yo sigo viendo mi programa en la televisión o desayunando, tomando mi café. ¿Es algo lógico que pase eso, que haga eso? No, ¿verdad? No es lógico. Lo lógico es escuchar la alarma y salir, porque está anunciando un peligro. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos esté hablando, que tu palabra, oh Dios, cumpla ese propósito por el cual tú la has enviado, que es que haya cabida en nuestro corazón, que seamos exhortados, que seamos animados, que seamos aún, Padre, regañados por esa palabra, pero que estemos con un corazón como una tierra fértil, que al caer tu palabra podamos dar fruto. Señor, únicamente pedimos tu gracia, tu misericordia y tu Espíritu Santo obrando en nosotros, abriendo nuestro oído y preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos allí a Ezequiel 33 y vamos a leer el verso 1 al 3. Es un pasaje, y yo creo que ya hemos estado hablando esos temas que aparecen aquí en Ezequiel 33, pero hoy me quiero concentrar únicamente en una idea, la responsabilidad personal, la responsabilidad que tiene cada persona delante de Dios, la responsabilidad que tengo yo delante de Dios, pero también la responsabilidad que tiene usted delante de Dios. Dice Ezequiel 33:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Bueno, hasta ahí. Ya Ezequiel anteriormente había hablado de esta responsabilidad, ¿no? De la atalaya, que está para anunciar. Este capítulo va a tener mucha relación con el capítulo 16, con el capítulo 18 también, que ya lo hemos estado meditando. Pero lo primero que nos dice es que hay una atalaya. Ya hemos hablado qué es una atalaya, un vigilante que estaba
en una torre, normalmente en la muralla de la ciudad, y que podía ver desde lejos cuando venía el ejército enemigo. Y lógicamente cuando veía que venía el ejército, ¿qué hacía? Tocaba la trompeta o el shofar, con un toque especial para anunciar que venía el enemigo. Entonces todos se preparaban, ¿sí? A lo mejor estaban en la calle, en su casa o aún en el campo y tenían que ir a un refugio. Los soldados tenían que tomar sus armas y prepararse porque el enemigo venía. Esto ya hemos hablado que hay una responsabilidad, hay un deber nosotros como atalaya anunciar la palabra del Señor, anunciar el juicio que viene sobre la gente cuando vemos a alguien que se está yendo por un camino equivocado e incluso cuando vemos que Dios está trayendo juicio sobre esa persona, debemos ir y hablar la palabra del Señor. Pero bueno, este atalaya debía estar muy atento. Imagínense como los vigilantes ahora en nuestros días, ¿cómo se llaman? Los veladores, ¿no? Que están en una empresa o algo. ¿Cómo deben estar? Bueno, ¿cómo deberían estar? Despiertos, vigilando. Pero a veces, ¿qué hacen? Pues se van a dormir, ¿no? Pero si en esa hora llega el asaltante, y los agarran dormidos, y sí pasa, ¿no? Pero imagínense este atalaya que ha estado ahí a lo mejor todo el día, muchas horas, sin hacer nada más que estar viendo. Ya se cansó de ver. Y dice, pues me voy a dormir un rato, al cabo ya estuve yo aquí 5 o 6 horas. Entonces, si yo me duermo media hora, igual no pasa nada, ¿no? Pero en esta media hora viene el enemigo y los ataca. Él no puede distraerse. Él debe estar atento todo el tiempo a esta atalaya, ¿cierto? Pero la gente en la ciudad, ¿cómo estarían? En sus labores, comprando, vendiendo, haciendo comida, en el campo. Incluso podían estar divirtiéndose en una reunión familiar, en una fiesta. Pero el atalaya no podía hacer eso. Debía estar despierto, atento, y anunciar cuando viniera el enemigo. No podía distraerse, aunque estuviera muy cansado. Mientras estaba en esa posición, el tiempo que lo dejaron ahí, debía estar atento y si venía el enemigo, avisar. Pero bueno, esta es la responsabilidad de la atalaya y esta es la responsabilidad de nosotros como iglesia. No podemos callarnos. Vemos el peligro que viene sobre la tierra, el juicio que viene sobre la tierra, el castigo que viene sobre la humanidad. ¿Y qué hacemos? A veces nos quedamos callados, nos dormimos. Y bueno, aquí está diciendo, ustedes van a poner una atalaya y esa persona va a estar ahí y va a tocar la trompeta cuando venga el enemigo. Esa es una responsabilidad de lo cual ya hemos hablado en otras predicaciones, en otros capítulos de Ezequiel. Pero sin embargo, podemos decir, bueno, es que la culpa lo tuvieron los atalayas que no avisaron. Y aquí mismo en este capítulo va a decir a Ezequiel en el verso 7, tú eres ese atalaya. El profeta era el atalaya que estaba avisando y anunciando que ya venía un castigo, que ya venía el peligro. Pero no solamente era Ezequiel, era Jeremías, era Isaías, era Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Joel, todos los profetas del Antiguo Testamento y unos que no están en la Biblia. Habían otros profetas, algunos que no dejaron escritos desde el tiempo de Elías, Eliseo, Micaía. ¿Cuántos profetas no hubo que estuvieron anunciando esto? Pero hay otra responsabilidad. En el verso 4, ¿qué dice? 33:4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ahora la responsabilidad de quién era?
El atalaya ya avisó. Ajá. Ahora la responsabilidad ¿de quién era? De la persona que escuchó la trompeta y no se preparó. Como una persona que esté en el centro y escucha la alarma sísmica y se queda acostado, y luego viene el temblor y sale lesionado y dice, el gobierno tiene la culpa, ajá, porque no me avisó, pero él escuchó la alarma. Entonces, ahora en el verso 4 y en el verso 5 sigue diciendo, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ahora la responsabilidad ¿de quién es? Aquí en estos versos 4 y 5, de la persona. Y hay una responsabilidad de cada uno. Ya el atalaya aquí ya no tiene la responsabilidad, ¿verdad? Ajá. Cuando usted ha hablado la palabra, o en este caso, aquí nosotros los que compartimos, tenemos una responsabilidad de compartir la palabra. Pero después, ¿en quién recae la responsabilidad? Cuando estamos allá, cuando yo estoy allá, y ahora que usted está allá, en los que están escuchando, ¿verdad? Ahora la responsabilidad ya no va a ser mía, ahora va a ser de usted. ¿Cierto o no? Cierto. Uh-huh. Ya el atalaya dio el aviso, ahora la persona dice aquí, no se preparó y viene la espada y lo mata, pero el que se prepara, el que se apercibiere, librará su vida. Ajá. Entonces esta persona no responde a la advertencia, pero incluso dice en el verso 6 que el atalaya a veces no avisaba, se quedaba dormido y no avisaba, dice, ¿no? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, fíjese aquí, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, la persona, el atalaya no avisó, y viene el enemigo y hieren a alguien. Dice que fue herido por causa también de su pecado, no es de que no tuviera un pecado. Ajá, pero dice, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, y aquí está la responsabilidad nuevamente del atalaya, ¿no? Por no avisar. Pero incluso aunque el atalaya no avisara, dice que hay una responsabilidad o hay un pecado en esa persona y por eso vino ese castigo. En este caso era un castigo específico sobre Israel. Ajá. Porque sé que muchas personas pueden excusarse y decir, es que a mí nadie me dijo, es que yo no sabía, es que nadie me advirtió. Ajá. Pero a veces lo decimos ¿para qué? Para quitarnos la responsabilidad que tenemos. Porque sabemos que estaba mal lo que hacíamos, sabíamos que estaba mal, pero aún así lo hacíamos. Pero podemos decir, es que el pastor no me dijo. Uh-huh. Incluso otros dicen, es que el pastor me dio permiso, pero sabíamos que estaba mal. Entonces, aunque el pastor o tu papá o tu mamá te den permiso, si sabes que está mal, entonces la responsabilidad es del papá. No, también de la persona. ¿Sí? También de la persona. Entonces Dios había mandado su profeta como atalaya y advertía que el juicio venía una y otra vez. Aquí ya llevamos ¿cuántos capítulos? 32. Ahora en el 33, al final del 33, ya menciona que finalmente Jerusalén ha caído. Anteriormente había dicho que ya había caído, pero recordemos, hay una profecía y él está en Babilonia. Dicen aquí en el capítulo 33, en el verso 21 en adelante, va a decir que viene el mensajero, ¿no? De Jerusalén, y que dice, ya cayó Jerusalén. Pero ¿cuándo había caído? O sea, cuando Ezequiel se entera y que dice, ya estoy seguro que cayó, ya habían pasado mínimo 5 meses. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que tardaba de viajar desde Jerusalén hasta Babilonia. 5 meses tardaba ese viaje, porque no era ahora como en un avión.
o no mandaba un WhatsApp o un correo. Tenía que irse caminando y era uno que había sobrevivido, entonces no iba en carruaje ni con soldados, iba caminando y escondiéndose, y seguramente con hambre, hasta que llega ahí con Ezequiel. A lo que voy es de que ya tiene 33 capítulos que ha venido diciendo del juicio. Jeremías 40 años avisando del castigo. Esto, ya el atalaya ya habían cumplido su función. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad? De las personas del pueblo que no se habían preparado. Ok. Ellos no se apercibieron, no se prepararon y pagaron las consecuencias. ¿Sí? Pero fíjese, ¿cuál es algo irónico del pueblo? Fíjese en el verso 10, 33:10. Algo irónico. Un pueblo rebelde, pero un pueblo rebelde que sabe que es rebelde. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué están diciendo aquí? Ellos están reconociendo que son pecadores. Están reconociendo que por sus rebeliones están así, que por sus rebeliones están siendo consumidos. Y dice, es una carga pesada nuestras rebeliones. Pero también hay un pesimismo o un fatalismo, podríamos decir, que al final, ¿cómo termina diciendo el pueblo? ¿Cómo pues viviremos? O sea, somos tan pecadores y es tanto nuestro pecado y estamos pagando las consecuencias, ya no hay esperanza. Recuerda que esto mismo dicen en el capítulo 37, cuando, sí es el 37, ¿no? El Valle de los Huesos, sí es el 37. Cuando dicen, es que ya no hay esperanza para nosotros. Ya somos como esos huesos que ya no tienen esperanza, dice el pueblo. En este caso están diciendo, ¿cómo pues viviremos si somos tan pecadores? Y lo que estamos viviendo es a consecuencia de nuestro pecado. ¿Cómo viviremos? Pero la ironía está aquí. Fíjese en el verso 17. ¿Qué dice el pueblo? Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. ¿Qué están diciendo? Somos pecadores, estamos siendo consumidos por nuestro pecado. Pero ¿qué concluyen? El camino del Señor no es recto. O sea, lo que Dios está haciendo no es lo correcto. No debería hacer eso con nosotros. ¿Habrá personas así hoy en nuestros días que a veces están pagando las consecuencias de sus faltas, de sus pecados, de sus malas decisiones? Y después de que están pagando esas consecuencias, ¿qué dicen? Dios es injusto porque está dejando que me pase esto. Dios es injusto. ¿Habrá personas así? A pesar a veces de que están conscientes que ellos son los que han pecado y que son consecuencias de su pecado, no cambian su forma de vida. Este pueblo, eso era lo lamentable. Decían, es que estamos así, pero ¿cambiaban su forma de vida? ¿Se arrepentían? No. ¿Sí? Siguen en pecado, siguen en idolatría, siguen en rebeldía y terminan diciendo, Dios es injusto. Dios no hace lo correcto. ¿Sí? Entonces, si dicen Dios es injusto, ¿qué están diciendo? Dios tiene la culpa de la condición en la que estoy. Dios es injusto. Entonces, este es el pensamiento, lamentablemente, de muchos hoy en día. Dicen que lo que actualmente estamos viviendo es culpa de Dios. Dicen que Dios es el que provoca el hambre, Dios es el que provoca la guerra. Y hasta dicen, a ver, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera no permitiría esto. Entonces es Dios el culpable. Si Dios existe, es Dios el culpable de la situación en la que estamos, en la tierra.
¿Qué es lo que quisieran estas personas? Quisieran que Dios dejara a cada hombre que hiciera lo que quisiera, que haga y que obtenga lo que desea, pero que no haya consecuencias, que no haya ninguna consecuencia. Ajá. Y si hay consecuencias, dicen, es culpa de Dios. Siendo que las guerras, las hambres, la pobreza, la contaminación, ¿es culpa de quién? Del hombre, del orgullo, de la ambición humana. ¿Cierto o no? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Ajá. ¿No es de esas pasiones que combaten en el interior del hombre? Desean y anhelan y no consiguen nada. El que tiene desea más poder, más dinero y nunca es feliz. Teniendo tanto dinero, tanta gente se muere de hambre. Pero dicen, Dios es el culpable. Ajá. Siendo que es consecuencia de lo que el hombre está sembrando. Y es lo mismo que está cosechando. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios a este pesimismo del hombre? El hombre dice, sé que soy pecador, sé que estoy pagando las consecuencias, sé que no hay esperanza para mí. ¿Cuál es la respuesta de Dios según en el verso 11? ¿Qué es lo que dice Dios? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Dios quiere que mueran esas personas? ¿Dios quiere que muera el pecador? No, Dios no quiere que muera el pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que se vuelva al camino de Dios. Recordemos, en este caso está hablando específicamente al pueblo de Israel, un pueblo que debía estar en el camino del Señor, pero abandonaron a Dios. Entonces es como si ahora nos está hablando a nosotros como cristianos, que se han alejado de Dios algunos y que le está diciendo, vuélvanse al camino de Dios, volveos, no quiero que perezcan, quiero que vivan. Vuélvanse de vuestros malos caminos, dice. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuélvanse, regresen al camino de Dios. ¿Por qué van a morir? ¿Usted no le ha dicho a una persona así? Mira, vas por ahí, te va a ir mal. Y dice la persona, sí, sé que va a ir mal. Pues vuélvete a Dios. No, no quiero. Sé que me va a ir mal y que me va a ir peor, pero no quiero volverme a Dios. Entonces, ahora vamos al punto principal, el último punto. Ya hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí? Amén. Pero ¿esto qué implica? ¿Qué implica el haber creído en Jesús? Implica que hemos entendido que fue por mi pecado que Él murió. O sea, el decir Jesús es mi Salvador implica que yo estoy consciente que fue mi pecado que lo clavó en la cruz. Que fue mi pecado el que lo llevó a la muerte. O sea, decir yo creo en Jesús como mi Salvador, pero yo decir, pero no soy pecador y yo creo que no era malo o no soy malo, no he entendido entonces de qué me salvó. El pecado en mi vida, ¿qué traía? Condenación, muerte. Había un castigo, pero ¿qué hizo Jesús? Tomó mi lugar. ¿Sí? Tomó mi lugar para que yo no pagara esa deuda. Él la pagó. Es un sacrificio sustituto. Nosotros debemos estar ahí, nos quitó y tomó nuestro lugar. Esto es creer en Jesús como Salvador. Que yo haya entendido esto. Por eso 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados para que nosotros, fíjese ahora el resultado,
Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados por su herida. Pero ¿qué dice? Él tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, llevó nuestros pecados, para que ahora nosotros estemos muertos al pecado y vivamos a la justicia. Esto es creer en Jesús como Salvador. Pero ahora, ¿eso es todo? No. ¿Aceptamos a Jesús como nuestro Señor? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Señor? Amén. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa como su Señor? Estamos hablando de un señorío, de un reino. Implica que hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. Implica que ahora Él gobierna nuestras vidas y que nosotros ya no dirigimos nuestras vidas según mi propio pensamiento, ni según mis anhelos, ni según mis deseos. Eso implica el aceptar a Jesús como Señor, sino según la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Ahora ya no vivo mi vida conforme a mis anhelos, mis deseos. Por eso decía ahí 1 de Pedro, muertos al pecado y vivos a la justicia. Y es que hay un problema, y yo podría decir un problema grande entre muchos que se dicen ser cristianos. Fíjese, no han comprendido esto. No han comprendido lo que implica creer en Jesús y aceptarle como su Señor. Piensan que creer en Jesús es haber hecho una confesión, de decir una confesión oral. Si yo le pregunto a alguien, ¿crees en Jesús? Y dice, sí, sí creo. Ah, eso es creer en Jesús. No, eso no es creer en Jesús. Piensan que es una confesión únicamente oral. Piensan que la fe en Dios es solamente algo interno. Dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y piensan que únicamente es algo interno. Piensan que es haber hecho una oración. Cuando le dijeron, ¿quieres recibir a Jesús y orar? Y dicen, sí, yo ya oré. Ya creí en Jesús, ya acepté a Jesús como mi Señor, ya soy salvo. Y finalmente dicen ellos, que no hay ninguna responsabilidad de nosotros. O sea, ya acepté a Jesús, ya creí en Jesús y ya no hay ninguna responsabilidad. Finalmente, ¿qué dicen? Es una obra. La salvación es una obra de Dios. ¿Eso es cierto? Sí. No es una obra del hombre, ¿verdad? Es una obra de Dios. Y dicen ellos, no hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación. ¿Estamos conscientes de eso? Sí, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Ni tampoco hay nada que yo haga para perder esa salvación, dicen. Y aquí es como que ya empezamos a decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Concluyen entonces, no importa si peco o vivo en pecado, no hay nada que yo pueda hacer para ganar o perder la salvación. Así que Dios me va a dar su salvación. Esa es la conclusión a la que llegan. Y usted dirá, no es cierto. Sí es cierto. Hay personas que piensan así, basándose en el hecho de que la obra de salvación depende totalmente de Dios y que no hay nada que yo pueda hacer para la salvación. Eso es cierto, no dudamos de nada. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí en Ezequiel 33 presenta dos casos, del versículo 13 en adelante. Bueno, voy a leer desde el 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino como que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Es clara la palabra?
o necesitamos explicarla? ¿Sí? Dice que esta persona, Dios le dice, Dios lo ha justificado, Dios le ha dado vida. Ajá, es como ahora, un cristiano que ha sido justificado, que hemos sido justificados. Pero dice, se confía de que Dios ya lo ha justificado y abandona su justicia y comienza a vivir en pecado y a pecar. ¿Qué dice? Todas sus justicias no serán recordadas. ¿Sí? Es cierto que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios, pero tampoco podemos justificarnos diciendo, yo creí en ti, yo te recibí, yo te he servido por muchos años. Si estoy viviendo en pecado, debes ver cuántas cosas buenas he hecho y considerar que yo creo en ti. ¿Esos serían unas justificantes delante de Dios? ¿No? Hay personas que dicen, mira, yo te he servido 20 años, yo creo que ya ahorita ya puedo, pues aunque sea un año, tomarme un año sabático, ¿no? Para vivir en pecado. ¿Será posible esto? No, no es posible. La palabra es dura porque ¿qué dice ahí? Sino que morirá por su iniquidad que hizo. Al final del 12 dice, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Si abandona la justicia y se vuelve al camino del pecado, no podrá vivir. Por eso Pablo, después en 1 Corintios 10, ¿se acuerda que en 1 Corintios 10 le dice, mira, le está hablando a los corintios y le dice, mira, esas cosas le sucedieron al pueblo en el Antiguo Testamento y están escritas como ejemplo para que nosotros no seamos rebeldes, para que nosotros no seamos idólatras, para que no se llene nuestro corazón de amargura? ¿Sí recuerda ese pasaje? Y en el verso 12 de 1 Corintios 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, una persona que cree estar firme puede caer. Dice la Biblia que sí. Sí. Todos estamos susceptibles a eso. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también sigue diciendo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, para que digamos, es que fue imposible y tuve que caer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y en esto confiamos, no en nuestra justicia, no en nuestra fidelidad, no en nuestra fuerza. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso, hermanos, dice, huyan de la idolatría. Huyan. ¿Sí? O sea, ¿hay algo que podemos hacer? ¿Hay una responsabilidad? Sí. ¿Cuál sería? Alejarnos del pecado, huir del pecado. ¿Sí? Regresamos a Ezequiel. Sigue ahora diciendo en el versículo 14, de Ezequiel 33, 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, esto lo sabemos. Dios va a decir al impío, al pecador, vas a morir. Pero ¿qué va a pasar? Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío, y va a haber una evidencia, restituye la prenda, devuelve si hubiera robado algo, y va a caminar en los estatutos de la vida, o sea, guardando los mandamientos de Dios, que esos mandamientos son los que dan vida, no haciendo iniquidad, ¿qué dice? ¿Cuál va a ser el resultado? Vivirá ciertamente y no morirá. Pero fíjese en el verso 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Así como el que había sido justo, y también dijo Dios, no se va a recordar todas esas justicias si después regresa a vivir en el pecado. De igual manera, y esto en realidad es lo que hizo Dios con nosotros. Esto que dice aquí en el verso 14 al 16. Porque nosotros estábamos en pecado. ¿Y qué hizo Dios cuando nos arrepentimos?
nos perdonó y ya no se acuerda de nuestros pecados. Los ha alejado. A veces nosotros recordamos, y hay una canción de Marcos Vidal que dice: ¿cuántas veces me tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan? Pero son errores que a mí me están atormentando, pero que Dios ya ha perdonado y ha borrado. Entonces esos pecados ya han quedado atrás. Pero ahora que nosotros estamos ya viviendo en el camino del Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer. Ajá. ¿Por qué? Hay un peligro. Ajá. Esta persona abandonó su vida anterior, abandonó su iniquidad y comenzó a vivir justamente, guardando los mandamientos del Señor. Ahora vamos a Hebreos, para ir concluyendo. Hebreos. Dijimos que Ezequiel había venido advirtiendo una y otra vez y el pueblo no quiso escuchar. Pues Hebreos también advierte una y otra vez. ¿Sí? Primero voy a Hebreos 10, verso 16. Porque esto que nos habla en Ezequiel cuando dice que voy a perdonar sus pecados y no me voy a acordar de esos pecados, no está hablando de ese momento, está hablando ya en el nuevo pacto en Jesús, porque Él es el que pagó esto. Y fíjese aquí en Hebreos 10, 16 dice: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Ese es el nuevo pacto. Y añade en el verso 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que había dicho Jeremías en el capítulo 31. Nunca más me voy a acordar de sus pecados. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Por eso debemos estar, no sé, bien agradecidos con el Señor. Porque usted puede decir: fui el peor pecador. Si ya se arrepintió de eso, Dios le ha perdonado. Y Él nunca más se acuerda de sus pecados. Sin embargo, sí hay una responsabilidad. Y el escritor de Hebreo es claro cuando habla de esta responsabilidad. Y hace varias advertencias, como las hizo Ezequiel. Y voy a ir leyéndolas así rápidamente. Nada más, capítulo 2. Capítulo 2. Por tanto, versículo 1 de Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué dice? Debemos estar diligentemente escuchando la palabra que hemos oído. Y termina diciendo ese verso: no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cómo nosotros escaparemos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Y esta es la responsabilidad que tenemos. Fíjese el capítulo 4 de Hebreos, igual verso 1. Temamos, pues, o sea, hay un temor, pero aquí está hablando también un temor reverente delante de Dios. Ajá. Temamos, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. También a nosotros Dios nos ha hablado, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Temamos, porque parece, o como dice, parezca que nosotros no entramos en ese reposo por no atender a la palabra que hemos oído. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, por
la palabra de Dios por Dios y gustaron del don celestial, de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participaron del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que otra vez muera Cristo si Él ya ha muerto. Y esto es algo bien importante, Él ya ha muerto por nosotros y pagó una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos una vez y para siempre. ¿Sí? Capítulo 10, verso 26. 10:26. Porque, fíjese, y aquí está lo que habla Ezequiel. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y bueno, va a seguir diciendo ahí adelante: mí es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es fuego consumidor? También. Ajá. Esto lo va a decir aquí adelante en el capítulo 12, del versículo 25 al 29. Dice: no desechen al que les está hablando. Hermano, no desechemos la palabra de Dios. Si Dios nos ha hablado, ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Podemos excusarnos y decir: la responsabilidad la tiene alguien más? Como Adán: la mujer que me diste. No, es nuestra responsabilidad. Si Dios ya te ha dicho que esa vida que llevas es incorrecta, ahora ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Debes tomar la decisión de abandonar ese pecado. Vuélvanse a mí, decía Ezequiel, ¿no? Vuélvanse a mí, dejen su pecado, dejen su iniquidad. No desechemos al que nos habla desde el cielo. Sirvamos a Dios con temor, con reverencia. Termino con Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, vemos claramente la advertencia en el Antiguo Testamento. Es la misma en el Nuevo Testamento. ¿Dios nos rescató, hermanos? Sí, ciertamente Dios nos ha rescatado, nos salvó. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito ahora de servirle. Vemos que entonces que hay una responsabilidad del que da el mensaje, del atalaya, sí. El que está advirtiendo, está esa responsabilidad. El atalaya tiene que avisar. Pero hay una responsabilidad ahora del que escucha. Usted ahora está escuchando la palabra. Hay una responsabilidad ahora en usted. ¿Qué es lo que falló Israel? Que oyendo que venía la destrucción, oyendo la atalaya, no se apercibieron, no se prepararon, no dejaron su iniquidad, no se arrepintieron. Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿Fue Dios? ¿Dios qué dice? ¿Mis caminos son incorrectos? No, son ustedes los que han pecado. Son ustedes que se han ido por otro camino. Yo los quise llevar por el camino de vida y ustedes escogieron el camino de la muerte. Pensaba este pueblo que como Dios los había elegido, nunca podía desecharlos. Ellos dicen: Dios me escogió, pues no me puede desechar. Pero la Biblia
es clara y vemos que no. Dice, yo los voy a desechar. Si el justo vuelve a su pecado, yo lo voy a desechar. Así en nuestros tiempos la advertencia y la responsabilidad, hermanos, es la misma. Dios nos ha rescatado. Debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, con reverencia y temor delante de Dios. ¿Sí? Pensamos que Dios no está en nuestro trabajo, pensamos que Dios no está en nuestro hogar. Ahí está Dios. Temamos a Dios. Porque ¿qué quiere Dios? Decía Ezequiel 33:11. No quiero la muerte del impío. Quiero que vivan. Quiero que se vuelvan de su mal camino. Volveos de vuestras malas obras. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Dice Dios. Quiero que vivan. Y esa es la palabra, hermanos. Esa es la advertencia para nosotros. Y es nuestra responsabilidad ahora hacer caso a esa advertencia que Dios nos da en su palabra. Oremos. Ora delante de Dios. Si Dios te ha hablado, también responde. Responde en gratitud. Responde en arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Si vas por un camino que no es el correcto, vuélvete a Dios para que te dé vida. Señor, tú conoces nuestro camino. Conoces también el deseo de nuestro ser. Y incluso a veces anhelos que están lejos de tu voluntad. Quita de nosotros, Padre, todo eso. Nos arrepentimos, oh Dios, de nuestras malas obras. Y ayúdanos, Padre, a permanecer en tu camino. Pero también queremos tomar esa decisión de permanecer, de volvernos a ti, de escuchar la advertencia y apercibirnos y prepararnos y dejar nuestro pecado. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.